En abril de 1943, los cielos de Europa retumbaban con el eco de motores y el estruendo de la artillería antiaérea. El aire era frío, cortante, y el cielo, un mosaico de nubes grises que reflejaban la intensidad de la batalla. Sobre los vastos campos de Europa Oriental, el paisaje sonoro se componía de alarmas aéreas y el retumbar de cañones en la distancia. El suelo temblaba bajo el peso del conflicto, mientras que el olor a pólvora y el humo de los incendios dominaban el ambiente. A esa hora, los aliados y las fuerzas del eje se enzarzaban en una lucha titánica por el control del aire. La supremacía aérea era crucial. Controlar los cielos significaba tener el poder de decidir el curso de las batallas terrestres. En este contexto, los pilotos desempeñaban un papel vital, con cada misión convirtiéndose en una danza mortal de maniobras y destreza. Ese día fue especialmente significativo para el piloto de caza Erich Rudorfer. Relatos de veteranos y archivos fílmicos lo describieron como un hombre de reflejos rápidos y nervios de acero. En medio del caos aéreo, Rudorfer se enfrentaba a la difícil tarea de repeler oleadas de aviones enemigos con un escuadrón reducido y recursos limitados. La confianza en sus habilidades y en su máquina era la única certeza en un mundo de incertidumbres. Los informes posteriores a la acción sugerían que el clima inestable, la escasez de municiones y la moral fluctuante de las tropas podrían cambiarlo todo. El destino de los combates muchas veces dependía de pequeños detalles: una nube que ocultaba un avión, una ráfaga de viento que desviaba un proyectil, o una señal malinterpretada en medio de la batalla. La historia de Rudorfer en estos cielos turbulentos ofrecía un vistazo a la fragilidad y fuerza humanas en tiempos de guerra. Para quienes valoran las reconstrucciones cuidadosas de tales momentos críticos, el relato de ese día se convertía en una invitación a reflexionar sobre el impacto de la guerra en el destino de los hombres y las naciones. A medida que el día avanzaba, el cielo se teñía de un gris más oscuro. Eran las primeras horas de la tarde cuando Rudorfer divisó una formación de bombarderos enemigos en el horizonte. La tensión se palpaba en el aire. El sonido de los motores reverberaba en sus oídos, mezclándose con el rumor distante del combate en tierra. Las nubes bajas y densas ofrecían una cobertura momentánea, pero también limitaban la visibilidad, convirtiendo el vuelo en un juego de adivinanzas y reflejos. El terreno bajo ellos era traicionero. Los campos abiertos de Europa Oriental, salpicados aquí y allá por bosques y aldeas, ofrecían pocos lugares para ocultarse. Sin embargo, las mismas nubes que dificultaban la visión también servían como aliadas. Rudorfer y su escuadrón aprovecharon esta ventaja, emergiendo de la cubierta nubosa con precisión letal. Relatos de veteranos describieron la escena como un ballet aéreo de velocidad y astucia, donde cada maniobra podía significar la vida o la muerte. Los informes posteriores a la acción indicaron que la escasez de municiones era crítica. Cada bala contaba, y no había margen para el error. La moral del escuadrón fluctuaba, afectada por las pérdidas sufridas en días anteriores. Algunos sostenían que el liderazgo de Rudorfer, junto con su habilidad para inspirar confianza, era lo que mantenía unida a la escuadrilla en esos momentos de incertidumbre. A medida que los aviones enemigos se aproximaban, Rudorfer tomó una decisión audaz. Decidió dividir su escuadrón, enviando una parte a flanquear al enemigo, mientras él y el resto cargaban frontalmente. Era un movimiento arriesgado, pero la sorpresa táctica podría cambiar el rumbo del encuentro. La historia recordaría ese día como un ejemplo de cómo el ingenio y la valentía podían desafiar las probabilidades. En un mundo donde las decisiones bajo presión definían destinos, la historia de Rudorfer en aquellos cielos nos invita a reflexionar sobre el impacto de tales momentos hoy en día. Si te interesa ver cómo las lecciones de ayer pueden iluminar el presente, déjanos un like. En el momento en que Rudorfer y su escuadrón emergieron de las nubes, el tiempo parecía ralentizarse. El aire frío se volvió cortante mientras las hélices de los cazas surcaban el cielo. El rugido de los motores creaba una sinfonía aterradora, interrumpida solo por el ruido seco de las ametralladoras. Los bombarderos enemigos, ajenos al peligro inminente, avanzaban con confianza por el cielo gris. El primer encuentro fue fugaz y letal. Rudorfer, con un instinto que había sido afinado por batallas pasadas, descendió en picada sobre el ala de un bombardero.
Los relatos de veteranos describieron este momento como una danza calculada de vida y muerte. Su avión se movía con precisión quirúrgica, mientras sus disparos impactaban con devastadora eficacia. El humo negro que emanaba del motor del enemigo marcaba su éxito. Las condiciones climáticas, sin embargo, jugaron un papel ambiguo. La visibilidad reducida por las nubes bajas había permitido la sorpresa, pero también complicaba la comunicación con su escuadrón. Los informes posteriores a la acción mencionaron que el retraso en las comunicaciones había generado confusión. Era plausible que algunos pilotos no hubieran comprendido completamente las órdenes de Rudorfer debido a estas interrupciones. En el fragor de la batalla, la moral fluctuó. La satisfacción de un derribo exitoso se mezclaba con la ansiedad por la escasa munición. Cada decisión tomada en esos segundos críticos podía tener consecuencias irreversibles. Algunos sostenían que, en medio de la incertidumbre, la figura de Rudorfer se alzaba como un faro de determinación y liderazgo. Mientras se preparaban para el siguiente asalto, Rudorfer sabía que el éxito de la misión dependía de mantener la ofensiva. La sorpresa táctica debía mantenerse. El destino de su escuadrón pendía de un hilo, y cada elección podía definir su supervivencia. La historia de este primer derribo nos recuerda que en tiempos de incertidumbre, las decisiones rápidas y el liderazgo firme pueden cambiar el curso de los eventos. Si crees que estas lecciones aún resuenan hoy, déjanos un like y comparte tu perspectiva. Mientras los ecos del primer derribo aún resonaban, Rudorfer y su escuadrón se lanzaron nuevamente al ataque. El aire gélido cortaba como un cuchillo mientras el cielo, un campo de batalla en movimiento, se convertía en un escenario de maniobras audaces y decisiones instantáneas. El rugido de los motores y el chisporroteo de las ametralladoras llenaban el ambiente, una sinfonía caótica que envolvía a todos los presentes. El terreno abajo, una vasta extensión de campos abiertos, limitaba las posibilidades de escape para los bombarderos enemigos. Sin embargo, el mismo escenario ofrecía pocas oportunidades de ocultamiento para los cazas de Rudorfer. Archivos fílmicos mostraron la valentía de los pilotos, que se lanzaron a la ofensiva, enfrentando a sus adversarios cara a cara en un combate feroz. El cielo se tornó un tablero de ajedrez en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión. Informes posteriores a la acción detallaron cómo la escasez de municiones se volvía un desafío crítico. Cada bala debía ser contada, cada disparo medido. Algunos relatos de veteranos sostenían que el liderazgo de Rudorfer jugaba un papel crucial en mantener la moral del escuadrón, infundiendo confianza en medio de la incertidumbre. Los pilotos sabían que un solo error podría ser fatal, pero la determinación de su líder les impulsaba a seguir adelante. A medida que el combate continuaba, las nubes bajas seguían siendo un factor incierto. Aunque ofrecían cobertura momentánea, también complicaban la visibilidad y la comunicación. Los registros sugerían que esta falta de claridad en las órdenes había causado cierta desorganización en las formaciones. A pesar de ello, Rudorfer confió en su instinto y en la habilidad de sus hombres para adaptarse a las circunstancias cambiantes. La batalla en el aire era un reflejo de la guerra en sí misma, impredecible y despiadada. Cada decisión tomada bajo presión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En medio de este caos, Rudorfer se mantuvo firme, decidido a asegurar el éxito de la misión a cualquier costo. La historia de estas maniobras aéreas nos invita a reflexionar sobre cómo el liderazgo y la determinación pueden cambiar el curso de los eventos, incluso en situaciones de gran incertidumbre. Si encuentras que estas lecciones resuenan con los desafíos actuales, déjanos un like y comparte tu perspectiva sobre cómo enfrentar lo inesperado hoy en día. El combate aéreo seguía su curso bajo el cielo grisáceo de Europa Oriental. El frío mordía a los pilotos, y el rugido constante de los motores resonaba en el aire. Erich Rudorfer, liderando su escuadrón con destreza, enfrentaba un desafío crucial: el agotamiento de la munición. Cada bala era valiosa, y el margen de error, inexistente. El terreno abajo, una mezcla de campos y bosques dispersos, ofrecía pocas oportunidades de cobertura. Desde las alturas, las formaciones de bombarderos enemigos continuaban su avance, ignorando el peligro que acechaba sobre ellos. Archivos fílmicos mostraron el arrojo de los pilotos, que,
a pesar de la escasez de recursos, mantenían la ofensiva. Los veteranos describieron la atmósfera como tensa, con cada maniobra calculada al milímetro. Los informes posteriores a la acción indicaron que la moral se mantenía gracias a la determinación de Rudorfer. Su liderazgo infundía confianza, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Sin embargo, la falta de municiones comenzaba a pasar factura. Era plausible que algunos miembros del escuadrón enfrentaran dilemas sobre cómo usar sus últimas balas. En medio de la batalla, el clima se tornó un aliado incierto. Las nubes bajas seguían dificultando la comunicación y la coordinación. Los registros sugerían que esta falta de visibilidad había generado momentos de confusión, pero también ofrecía oportunidades para ataques sorpresivos. Rudorfer, consciente de las limitaciones, confió en el instinto y la habilidad de sus hombres para adaptarse al caos. A medida que la batalla se desarrollaba, una decisión crítica se avecinaba. Rudorfer sabía que debía mantener la iniciativa, pero el riesgo crecía con cada segundo. En un mundo donde cada elección podía alterar el destino, el piloto se enfrentaba a un dilema: continuar la ofensiva o buscar una retirada estratégica. Este punto de inflexión en la historia de Rudorfer nos invita a reflexionar sobre el liderazgo bajo presión y cómo las decisiones difíciles pueden cambiar el rumbo de los eventos. Si encuentras que estas lecciones son relevantes hoy en día, déjanos un like y comparte cómo enfrentarías lo inesperado. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el combate en los cielos de Europa Oriental alcanzaba su clímax. El aire se tornaba cada vez más frío y la luz menguante añadía un tono dramático al escenario. Rudorfer, consciente de su escasa munición, continuaba maniobrando con destreza, pero sabía que el tiempo se agotaba. La moral de su escuadrón pendía de un hilo, sostenida por la esperanza de un final exitoso. El terreno bajo ellos, una vasta extensión de campos y colinas, no ofrecía refugio. Los relatos de veteranos describieron cómo las formaciones de bombarderos enemigos, desaceleradas por el agotamiento del combustible, se convertían en presas más fáciles. Sin embargo, la falta de municiones limitaba las opciones de Rudorfer y sus hombres. Informes posteriores a la acción indicaron que algunos pilotos tuvieron que recurrir a maniobras evasivas y ataques de distracción para mantener la presión sobre el enemigo. En el fragor de la batalla, las nubes bajas y la escasa visibilidad complicaban aún más las comunicaciones. Los registros sugerían que la confusión había llevado a algunos pilotos a interpretar mal las órdenes. Sin embargo, la experiencia y el instinto de Rudorfer permitieron a su escuadrón adaptarse rápidamente a la situación cambiante. Era plausible que su liderazgo en esos momentos críticos hubiera evitado un desastre mayor. Finalmente, con el combustible también en niveles críticos, Rudorfer tomó la audaz decisión de retirarse. Relatos de veteranos describieron el regreso como tenso pero ordenado. La habilidad de Rudorfer para mantener la calma bajo presión permitió un aterrizaje increíblemente preciso en condiciones adversas, sin municiones restantes. Este acto final fue un testimonio de su destreza y liderazgo. La historia de este aterrizaje y el manejo del escuadrón en condiciones extremas nos invita a reflexionar sobre cómo el liderazgo bajo presión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si estas lecciones resuenan con los desafíos que enfrentamos hoy, déjanos un like y comparte cómo abordarías lo inesperado en tu vida. El día se desvanecía en un suave crepúsculo sobre los cielos de Europa Oriental. El aire, que una vez había estado cargado de tensión y pólvora, ahora se sentía más frío, pero también más calmado. El rugido ensordecedor de los motores y el chisporroteo de las ametralladoras habían cedido a un silencio inquietante, roto solo por el murmullo del viento. Los campos y colinas, que antes parecían hostiles, ahora se extendían como testigos silenciosos de la batalla recién concluida. A bordo de su casa, Rudorfer reflexionaba sobre el día. Había logrado lo impensable: derribar 6 aviones enemigos y regresar sin municiones. Relatos de veteranos y registros de la época describieron su hazaña como un ejemplo de valentía y pericia. Sin embargo, bajo la superficie de esta victoria, se escondía una maraña de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Cuánto de su éxito se debía a la habilidad y cuánto al azar? Era plausible que las decisiones de último momento, la intuición,
hubieran inclinado la balanza, pero la incertidumbre sobre el límite entre el coraje y la suerte persistía. El costo de la guerra, tanto en vidas como en espíritu, era innegable. La memoria de aquellos que no regresaron permanecía. La responsabilidad de recordar, de aprender de estos eventos, recaía sobre todos. La historia de Rudolfer no solo ilustraba la capacidad humana para enfrentarse a lo imposible, sino también la carga emocional que tal enfrentamiento implicaba. Así, mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, el relato de ese día permanecía como un testimonio inquietante de la complejidad de la guerra. La mezcla de heroísmo y fragilidad humana ofrecía más preguntas que respuestas. Si este viaje al pasado te ha invitado a cuestionar y reflexionar, déjanos tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para futuras exploraciones de la historia.